Una psicóloga en la radio. Un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida. ¿Te duele recordar a tu ex? Hablaremos del miedo al cambio. ¿Sientes que ya no disfrutas las cosas que antes disfrutabas? Comportamiento disfuncional, desadaptativo, trastornos mentales. Una psicóloga en la radio. Un programa pensado en despertar tu voz interior. Es normal llegar a sentir ansiedad de vez en cuando. Los síntomas se manifiestan con frecuencia y con larga duración. Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, te escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García y me da mucho gusto que me acompañes nuevamente en un episodio más. ¿Alguna vez has pensado, yo pensé que a estas alturas de mi vida estaría en otro lugar? Quizá imaginabas que tendría cierta edad, cierto trabajo, una pareja, una familia, una casa o estabilidad económica. Quizá pensabas que ya habrías cumplido alguno de esos sueños que llevabas años construyendo en tu cabeza. Y un día te detienes, miras tu vida y te das cuenta de que no se parece demasiado a la que habías imaginado. Y aunque sabes que tienes cosas buenas, que hay personas a tu alrededor que quieres y que te quieren, aunque has conseguido cosas importantes, hay una pequeña parte de ti que piensa, esta no era la vida que yo había imaginado. Desde que somos niños, aprendemos de alguna manera a imaginar nuestro futuro. Primero nos preguntan, ¿qué queremos ser de grandes? Y conforme va pasando el tiempo, entonces empezamos a construir una idea más concreta. Pensamos en estudiar una carrera, en conseguir un trabajo, en enamorarnos, casarnos, tener hijos, comprar una casa, viajar, tener estabilidad. Y aunque no siempre somos conscientes de ello, vamos construyendo una especie de mapa mental de cómo creemos que debería de verse nuestra vida. Y el problema aparece cuando nuestra realidad toma otro camino. Porque la vida rara vez respeta nuestros planes. A veces pasa que terminamos nuestra carrera y no conseguimos el trabajo que imaginamos. O que tenemos una relación y termina cuando pensábamos que sería para siempre. A veces queremos ser madres o padres y las circunstancias no se dan como esperábamos. A veces conseguimos aquello que tanto queríamos, por lo que mucho nos esforzamos y descubrimos que no nos hace tan feliz como imaginábamos. O a veces una enfermedad, una pérdida, una crisis económica, una separación, o simplemente las decisiones que vamos tomando nos llevan por un lugar completamente diferente. Y entonces aparece una comparación silenciosa. La vida que tengo frente a la vida que pensé que tendría. Y hablar de esto no significa que no debamos sentirnos agradecidos todo el tiempo por lo que tenemos. Y tampoco significa que debamos conformarnos, y mucho menos significa que nuestra vida actual sea un fracaso. Porque podemos reconocer todo lo que hemos construido y al mismo tiempo podemos sentir tristeza por aquello que no se cumplió. Podemos estar agradecidos y al mismo tiempo decepcionados. Podemos amar nuestra vida y preguntarnos cómo hubiera sido otra. Podemos estar orgullosos de nosotros mismos y aún así llorar por un sueño que no se cumplió. Las emociones no siempre son excluyentes.
Y quizá una de las formas más difíciles de este tipo de duelo es que muchas veces las personas sentimos que no tenemos derecho a estar tristes, porque pensamos que hay personas que están peor que nosotros, que deberíamos de estar agradecidos con las oportunidades que se nos presentaron, que por lo menos tenemos esto, que quizá estamos exagerando, pero el dolor no funciona mediante comparaciones. Que tu vida tenga cosas buenas no significa que no puedas lamentar aquello que perdiste o que nunca llegó. También puede llegar a ser doloroso cuando pensamos o sentimos que vamos tarde. Porque vivimos rodeados de edades, de etapas. A los 20 deberías de estar estudiando. En tus 30 deberías estar formando una familia, comprar una casa, tener un carro, tener estabilidad. A los 40 ya deberías de tener aún más estabilidad de la que ya tenías en tus 30. Y así vamos construyendo una especie de calendario invisible. Y el problema es que cuando miramos nuestra vida desde ese calendario, entonces podemos empezar a sentir que estamos atrasados. Pero atrasados respecto a quién. Porque ¿quién decidió que tu vida tendría que suceder en ese orden? ¿Quién dijo que a determinada edad ya tendrías que haber conseguido determinadas cosas? Pero sobre todo, ¿cuántas de esas expectativas realmente son tuyas? Porque sí, algunas las elegimos, pero otras las heredamos de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestros conocidos, de nuestros pares, de las redes sociales o de las historias que nos contaron sobre cómo se ve el éxito. Y entonces aquí puede ser un poco difícil distinguir entre esto es lo que yo quiero para mi vida contra esto es lo que aprendí que debía querer. Hay otra trampa en la que podemos caer y es en comparar nuestra vida real con la vida imaginaria. Y lo que pasa con la vida imaginaria es que casi siempre tiene ciertas ventajas. Porque cuando nosotros estamos imaginando nuestro futuro, por lo regular no imaginamos las dificultades. No pensamos, claro, voy a conseguir el trabajo de mis sueños, pero me voy a sentir cansada o agotada. Me voy a casar, pero van a existir conflictos con mi pareja. Voy a tener hijos, pero también voy a sentir miedo y voy a estar cansada y voy a tener dudas. O voy a tener mi propio negocio, pero probablemente va a haber meses en los que no voy a saber cómo pagar mis cuentas o mis deudas. Y esto ocurre porque nuestra imaginación nos muestra el resultado, no todo el camino para llegar a ese resultado. Por eso, a veces comparamos nuestra vida real con sus problemas, con la incertidumbre, con los días difíciles, con una vida imaginaria que solamente conocemos a través de sus mejores momentos. Y esa comparación casi siempre termina haciéndonos sentir insuficientes. Pero también hay algo profundamente humano en imaginar lo que pudo haber sido. Probablemente alguna vez te has preguntado, ¿qué habría pasado si hubiera tomado otra decisión? ¿Qué habría pasado si no hubiera terminado esa relación? ¿Qué habría pasado si hubiera estudiado otra carrera? ¿Qué habría pasado si me hubiera atrevido?
¿Cómo sería mi vida si hubiera elegido diferente? Y por lo regular, estas preguntas suelen aparecer cuando atravesamos momentos difíciles. Y no necesariamente significan que hayamos tomado malas decisiones. Simplemente significan que somos seres humanos capaces de imaginar alternativas. Y el problema aparece cuando dejamos de mirar nuestra vida actual porque estamos permanentemente viviendo en una versión alternativa de ella. Y entonces nuestra energía se va hacia una vida que en realidad no existe. Así que, ¿y si en lugar de preguntarte, ¿por qué mi vida no salió como esperabas? Intentas preguntarte, ahora que mi vida es esta, ¿qué quiero hacer con ella? No porque debas de abandonar tus sueños, creo que algunos todavía pueden cumplirse. Quizá necesitan modificarse, quizá necesitas más tiempo. Probablemente algunos ya ni siquiera tienen sentido para ti. Pero necesitamos permitirnos actualizar nuestros sueños. Porque hay ocasiones en las que sufrimos no solamente porque algo no pasó, sino porque seguimos intentando vivir de acuerdo a una versión antigua de nosotros mismos. Quizá a los 20 visualizabas una vida y a los 25 querías otra. Y hoy quieres algo diferente. Eso no significa que hayas fracasado, solamente significa que cambiaste. Y cambiar también implica revisar nuestras expectativas. Quizá antes querías demostrarle al mundo que eras exitoso y ahora quieres tranquilidad. Quizá antes querías tener una relación a como diera lugar y ahora quieres una relación sana. Quizá antes querías lograr muchas cosas y ahora quieres tener tiempo. O quizá antes querías cumplir con las expectativas de las personas que tenían sobre ti y ahora quieres preguntarte, ¿qué espero yo de mi propia vida? Y si hoy sientes tristeza por la vida que imaginaste y no tienes, quiero decirte que no tienes que obligarte a estar bien con todo. Puedes atravesar tu duelo. Puedes reconocer que hay cosas que querías y que no sucedieron. Y puedes permitirte decirte que eso te duele, sin convertir ese dolor en que tu vida es un fracaso. Porque una cosa es perder algo que deseabas y otra muy diferente es convertir esa pérdida en una sentencia sobre tu valor personal. Que no tengas la vida que habías imaginado no significa que hayas fracasado. Solamente significa que tu historia tomó un camino que no podías prever. Y quizá también sea un buen momento, una buena oportunidad de mirar algo que muchas veces olvidamos. La vida que sí tenemos en el presente. No para que te conformes, no para decirte que todo pasa por algo, sino para verla realmente. ¿Qué sí has construido? ¿Qué personas están contigo? ¿Qué decisiones te han llevado hasta aquí? ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas de tu vida actual no habías imaginado hace 5 o 10 años? Porque muchas veces estamos tan concentrados en las cosas que nos faltan
que dejamos de reconocer todo lo que también cambió para bien. Quizá tu vida actual no se parece a la que imaginabas, pero eso no significa que no pueda convertirse en la vida que quieres. Y si hoy estás sintiendo que vas tarde, me gustaría que te preguntaras, ¿qué quiero construir ahora? Porque quizá el objetivo no sea recuperar la vida que imaginaste. Quizá sea construir una vida que tenga sentido para la persona que eres hoy. Si dejaras de compararte con la vida que pensabas que tendrías, ¿qué empezarías a valorar de la vida que tienes hoy? Porque creo que no se trata de renunciar a nuestros sueños. Creo que se trata de dejar de vivir atrapados en una versión del futuro que no existe, para que podamos empezar a construir una que sí. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Valoro y agradezco mucho tu compañía. Si este episodio te gustó, por favor házmelo saber a través de mis redes sociales. O si crees que puede ayudarle a alguien que esté atravesando por una situación similar, compárteselo. Nos ayudas mucho a ambos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio nuevo de Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga y tanatóloga Erika García. Y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Psic Erika García. Muchas gracias. Adiós.